La conferencia del día de hoy se titula Fray Junípero Serra, Apóstol de California. Será disertante el profesor Cristian Rodríguez Iglesias, quien ha cursado su carrera en la Escuela Universitaria de Teología del Obispado de Mar del Plata. Quedan entonces ustedes en presencia del profesor Rodríguez. Gracias. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, tal vez para algunos. Quiero agradecerles a la gente de la Casa Balear y también a ustedes por permitirme festejar estos 10 primeros añitos y por muchos años más. Y sobre todo sumarme a esta tarea de recuperar historias, valores, algunos mallorquinos que son patrimonio universal, patrimonio de toda la humanidad. Así que hoy, especialmente en este primer encuentro, queremos hablar de el beato Junípero Serra, Fray Junípero Serra, un fraile franciscano del siglo XVIII que ha tenido un despliegue en su tierra natal, pero también en las Américas, un despliegue interesante, importante, que nos puede hacer reflexionar un poquito sobre la grandeza de estos hombres, de estos hijos de las tierras de Mallorca que han dado tanto a la humanidad. Y esperamos que pronto Junípero Serra pueda ser canonizado, porque además el Papa Juan Pablo II lo beatificó en el año 1988 y actualmente se encuentra abierta su causa de canonización. Muy bien, vamos a tratar de ver un poquito quién es este hombre, Junípero Serra, y por qué su testimonio hoy nos congrega de alguna manera y nos puede ayudar a reflexionar un poquito también sobre las realidades actuales, sobre el mundo de hoy. El 24 de noviembre del año 1713 nace el tercer hijo de un matrimonio campesino formado por Antonio Serra y Margarita Rosa Ferrer, que eran nativos de Mallorca y vivían puntualmente en un pueblo que se llama Petra, más o menos en el centro de la isla. Allí recibió el sacramento del bautismo, que se lo dieron el mismo 24 de noviembre, y el nombre de bautismo de Junípero Serra es Miguel José. Miguel José Serra. Después vamos a explicar por qué lo llamamos de otra manera. De los 5 hermanos que tuvo, solo una niña, Juana María, sobrevivió. El resto falleció. Uno de los hijos de esta hermana, de Junípero, sería luego un fraile franciscano capuchino famoso, Fray Miguel de Petra, un arquitecto y matemático bastante renombrado. Don Atanasio Esterripa confirmó a Serra el 26 de mayo de 1715. Bueno, Junípero fue creciendo, o más exactamente Miguel José, y cuando sus fuerzas se lo permitieron, comenzó a ayudar a sus padres en el trabajo del campo. Los padres eran analfabetos, sin embargo, quisieron siempre para su hijo lo mejor, a tal punto que le pidieron comenzar a tomar unas clases en el convento franciscano de San Bernardino, en la misma ciudad de Petra. En esa iglesia, Miguel José llegó a ser acólito, y en el trato continuo con los religiosos franciscanos
se fue suscitando en él el deseo de consagrar su vida a Dios, de ser un fraile franciscano. Un día del mes de septiembre de 1729 marchó con sus padres a Palma, ya resuelto a consagrarse a Dios con estos frailes franciscanos. El 14 de septiembre del año 1730 vistió el hábito marrón en el monasterio Santa María de los Ángeles de Jesús, extramuros de la ciudad de Palma. Su profesión religiosa, que es cuando los frailes hacen votos, fue el día 15 de septiembre de 1731 y fue ese día cuando cambió su nombre, Miguel José, por el de Junípero. Junípero era un compañero de San Francisco de Asís. Si uno pudo leer el libro de las florecillas, va a encontrar algunos relatos referidos a este fraile, compañero de San Francisco. Tomó ese nombre porque admiraba a él la simpleza, la sencillez de este compañero de San Francisco, que era un hombre santo realmente. Y cambia su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué se cambiaba de nombre? Bueno, porque en la Biblia se veía que cuando Dios llamaba a alguien a hacer una tarea especial, le daba una vocación. Vocación viene del latín vocare, significa llamado. Cuando Dios llamaba a alguien para una tarea especial, le cambiaba el nombre, le daba un nombre nuevo. Esa costumbre de cambiar el nombre se mantuvo firme hasta prácticamente el concilio, y esa es la razón por la cual Miguel José, que hoy honramos, no lo llamamos Miguel José, sino simplemente Junípero Serra. La provincia franciscana insular tenía sus centros de estudio en un convento grandioso dedicado a San Francisco de Palma, fundado por el rey Jaime II. Aquí, desde que profesó dentro de la orden franciscana, transcurrieron los siguientes 18 años del fray Junípero Serra. Estuvo 3 años estudiando filosofía, luego pasó a estudiar teología y finalmente concluyó sus estudios en el año 1737. En marzo del año anterior, es decir, en 1736, recibió el diaconado. El diaconado es una instancia previa antes de ser sacerdote, porque este fraile franciscano fue también sacerdote. No se sabe la fecha exacta de esta ordenación, pero sí hay constancia todavía hoy de la fecha en que le otorgaron las licencias para predicar, porque tenían que tener un permiso especial para predicar y un permiso especial para oír confesiones, después de tomarle algunos exámenes. Cuando cumplió más o menos 24 años, concurrió a oposiciones para poder ser admitido en la universidad como lector de filosofía. Eso fue el 29 de noviembre de 1737. Y en enero de 1740 fue destinado a enseñar filosofía en el convento de San Francisco. Allí estuvo más o menos unos 3 años enseñando filosofía y enseñando la filosofía de un compañero de orden de Serra, que era Juan Dans Escoto, otro pensador, un filósofo de la época importante, en quien se perfeccionó Serra
y entonces durante estos 3 años se dedicó a profundizar la filosofía escotista. Después dio un pasito más, ya no en el ámbito de la filosofía, sino en el ámbito de la teología, y se doctoró en el año 1742. Y allí fue promovido a la capital. Fue a enseñar a la Universidad Luliana, en la capital, y allí desde el 25 de enero de 1744 se dedicó a la docencia. Hay algunos testimonios de esa época en la universidad, hay algunos testimonios impresionantes por otra parte, porque todos concordaban en que era un profesor con una oratoria magnífica, que realmente la gente en la universidad iba a escuchar sus sermones cuando celebraba la misa y también participaban de sus clases en la universidad. Era un hombre que realmente se dedicó a la labor docente con pasión, y existen documentos que comprueban que estuvo presente en más de 100 exámenes dados en la universidad, en el triunvirato de profesores que toman exámenes. El estudio entonces y la enseñanza ocuparon estos primeros años del joven Junípero, que estaba realmente consagrado a la pastoral de la inteligencia. Pero mientras enseñaba, no descuidó, por supuesto, su vida sacerdotal. Se sabe que en el convento era muy requerido por los penitentes. Mucha gente lo buscaba para confesarse y sobresalía Junípero por tratar a todos con una caridad comprensiva. Así, con esta fama que fue creciendo, recorrió todo Mallorca. Casi todos los pueblos de Mallorca fueron visitados por Junípero Serra y fue invitado a predicar en numerosos púlpitos. Famosas fueron sus predicaciones de Cuaresma también, en las cuales se congregaba mucha gente para escucharlo predicar. Es decir que desde el principio, desde su más tierna juventud, se presentó Junípero con una personalidad atrapante. Era un hombre grande ya, desde joven. Hacia finales del año 1748, no tenemos la fecha aproximada, pero sí sabemos que fue al final de ese año, Junípero sintió un llamado interior de anunciar el Evangelio en tierras de infieles, es decir, en aquellas tierras donde nunca se había anunciado el Evangelio. Ya tenía 35 años y oró fervientemente, y un discípulo suyo allí en la universidad, en una charla íntima, como de un padre a un hijo, le confesó que él quería irse a América. Y en ese momento fue cuando por primera vez pudo contarle a otra persona este deseo suyo de viajar hacia las tierras americanas. Y aquí comienza el eje fundamental de la vida de Junípero Serra, el aporte fundamental, porque su aporte fundamental va a ser en las Nuevas Españas, en las tierras americanas. Así él decide viajar a América, y teniendo este deseo en el corazón, junto a su discípulo Francisco Palou, pide permiso a sus superiores, y mientras predicaba el retiro de Cuaresma en el año 1749 en Petra, en su ciudad natal, le llegan los permisos para viajar a América. El 13 de ese mismo
mismo mes se despidió de su comunidad de San Francisco de Palma, zarparon hacia Málaga y después a Cádiz. Llegando a Cádiz, es muy curioso, él no pudo despedirse de sus padres, no pudo despedirse, los abrazó, los besó, pero no le pudo decir en ese abrazo largo, cuenta él en una de sus cartas, no pudo decirles que se iba a América. Quería mucho a sus padres, mucho a sus padres y a su única hermana. Así que estando aquí en Cádiz, escribe una larga carta que se le envía al superior del convento para que se la haga leer a sus familiares porque eran analfabetos. Así que le pide al fraile que le haga, al superior del convento, que le haga este favor. Es muy interesante el contenido de la carta, es una carta larga y no la podemos leer hoy, pero es muy interesante el contenido de esa carta. La esperanza que anidaba en el corazón de Serra. Si no nos vemos en esta vida, ya ven ustedes que venirse a América en el siglo XVIII no era sencillo, ¿no? Algunos de ustedes habrán viajado de la madre patria a la Argentina, tal vez los padres o los abuelos. En esa época ya no era fácil, ¿no? Mis bisabuelos que vinieron del sur de España, de Andalucía, viajaron un poco más de un mes en barco. No era fácil. Bueno, en esa época el viaje era mucho más largo, mucho más largo. En esa época un viaje en barco a América, de hecho el viaje de Fray Junípero Serra tardó 99 días, 100 días en alta mar, con un peligro cierto de naufragio en un momento del viaje. Bueno, hay detalles exquisitos de la vida de Junípero que hoy no podemos profundizar, pero sí una visión llena de fe, llena de esperanza. Le escribe a los padres: si no nos vemos en esta vida, nos veremos en la otra. No nos preocupemos tanto de las cosas de este mundo, dice en esta carta, más bien ocupémonos de las cosas del mundo que estamos llamados a ingresar. Porque si nos preocupamos de las cosas de este mundo y no ingresamos en aquel, ¿de qué nos habrán servido? Y si dejamos las cosas de este mundo, perdemos todo en esta vida para ganar aquel mundo, entonces ahora sí, todo habrá tenido valor. Y escribe al final de su carta: nuestra vida aquí, en esta tierra, comparado con la eternidad, es como un instante, como un soplo. Así, esta visión profunda de la vida y de la muerte tenía nuestro mallorquín. Saben que hoy en día un psiquiatra famoso, el doctor Viktor Frankl, dice que uno de los males más grandes de nuestra época es vivir a espaldas de la muerte. Hacer como que la muerte no existe, pensar que estaremos aquí para siempre, de tal manera que perdemos el tiempo, el esfuerzo y toda la garra de nuestra existencia en cosas efímeras. Mucho bien nos haría a nosotros hoy leer esta carta de Junípero, que hace poco pudimos leerla con algunos que están acá presentes. Mucho bien nos haría leer esa carta y descubrir la profundidad de este hombre maravilloso que supo darle a cada cosa su lugar exacto, su lugar exacto. Volvamos a Junípero y a la llegada a estas tierras entonces. El 18 de octubre del año 1749 anclaba el navío con el que viajó Junípero en el puerto de San Juan de Puerto Rico. Y ahí se dedicaron a hacer una misión de 8 días los 27 religiosos que venían
en ese barco. Y el 7 de diciembre, el barco, el 7 de diciembre de 1749, entró en Veracruz, ya en el continente, para desde allí emprender una caminata hacia la capital de México, una larga caminata hacia la capital de México. Algunos la pudieron hacer a caballo o en lomo de burro. En el caso de nuestro Junípero Serra, la hizo a pie, dejándole a otros que eran menos jóvenes que él el privilegio de ir montado sobre un animal. Así entonces, Junípero caminó, después de 99 días en barco, unas 3 semanitas hasta llegar a la capital de México. Mientras caminó unas 100 leguas, como se decía en la época, hasta llegar a la capital de México, sufrió una picadura en su pierna izquierda, probablemente por un insecto, que le provocó una herida bastante profunda, una llaga, que no le cicatrizó nunca, es decir, que lo acompañó hasta el último día de su muerte. Llegaron entonces a México y las misiones franciscanas en esa época en América gozaban de un cierto esplendor. En México, especialmente en lo que todavía se llamaba por aquella época la Baja California. La Baja California era todavía la California que pertenecía al Virreinato de México, a España. Estuvo Fray Junípero 5 meses entonces en el Colegio San Fernando, desde donde se dirigían, se coordinaban esas misiones en América, y cuando pidieron misioneros para la Sierra Gorda, como se le llamaba en la época, todo un cordón serrano que hay cerca de la capital, el primero en ofrecerse para emprender esta misión fue Junípero. Llegó entonces a un lugar denominado Jalpan el 16 de junio de 1750, y junto con su discípulo Palou, que lo acompañaba de la universidad, se establecieron allí, quedando los dos como ministros, como sacerdotes del lugar. Poco a poco comenzó a trabajar con los indígenas. Si hay algo que caracterizó a Junípero es el amor grande y comprometido por los indígenas del lugar. Me voy a referir especialmente a esto, sobre todo cuando hay tantas ideas no claras en relación con la conquista y la evangelización de América, y tantas injusticias contra España en relación a esto. Lamentablemente, unas ciertas ideas sobre la conquista y la evangelización de las Américas se ha anudado en algunos ambientes académicos, y estas ideas difieren bastante de lo que en realidad sucedió en América. Junípero Serra se encargó de estudiar el lenguaje originario de esta tribu, y dicen algunos que más o menos en unos 6 meses llegó a dominarlo. Es decir, que en 6 meses aprendió el lenguaje de la tribu en la que estaba trabajando. A mediados de 1751, más o menos, unos 100 indígenas se encontraban en esa época frecuentando, cuenta él, los sacramentos fuera de la Pascua. ¿Qué significa eso? La fiesta central del cristianismo es la Pascua, donde comúnmente los católicos comulgan, porque tienen una obligación de confesar y comulgar una vez al año al menos,
Y acá está diciendo en este diario que unos 100 indígenas ya van a comulgar, van a misa y comulgan en la iglesia fuera de esta fiesta de la Pascua. Con lo cual estamos viendo que en pocos meses Junípero Serra dio frutos en esa tierra americana en contacto con los indios del lugar. Es muy importante este detalle porque este amor por los indígenas va a marcar casi toda su labor en estas tierras americanas. Los Pames, que era la tribu de indios que estaban allí, junto con Junípero, entonces en amistad, en relación amorosa, mutua, profunda, comenzaron la construcción de un templo en Santiago de Jalpan, un templo de piedra que construyeron hombro con hombro los frailes con estos indígenas, y surgió una estupenda iglesia barroca que hoy se puede visitar y que aún hoy en día llama la atención. Una obra colosal de arquitectura, de ingenio también y de mucho esfuerzo en aquella época tan rudimentaria en posibilidades para la construcción. Imitando esta primera iglesia barroca, se agregaron 4 más en poco tiempo y correspondían a las 4 misiones, nuevas misiones, en las que trabajó Junípero Serra. En septiembre de 1752, Junípero volvió a la capital, a México, y fue designado comisario de la Inquisición para Nueva España. En 1770 estas misiones de la Baja California, es decir, de la parte española, se entregaron al clero secular. El fraile Junípero y su discípulo Palou siguieron trabajando a pesar de todo como frailes franciscanos en estas misiones hasta 1758. En marzo de este año, los comanches, que estaban un poco más al norte de la misión, es decir, en lo que se denomina la Alta California, un lugar todavía poco visitado por los misioneros, en ese mes de marzo los comanches habían arrasado una misión que tenían los jesuitas en Sabá de la Santa Cruz, mucho más al norte de estas misiones. Y para poder suplantar a estos misioneros en esas tierras bastante inhóspitas donde todavía no había dominación militar, eligieron la gente del virreinato a Serra y a Palou. Y allí fueron encomendados entonces por la orden franciscana a tomar esas misiones arrasadas. El poder civil y el poder militar también impidieron en ese primer momento la salida de Junípero y se atrasó esa misión, al punto que le dieron un nuevo destino dentro de la orden franciscana. Le pidieron ya no el trabajo entre los infieles, sino el trabajo entre los fieles, es decir, entre los cristianos que ya estaban allí en México, habían abrazado la fe cristiana y había que atenderlo. Así que después de 8 años de trabajar en esas misiones de Sierra Gorda, se dedicó a trabajar en el claustro, en el convento, y llegó a ser guardián en ese lugar y maestro de novicios, cargo que desempeñó hasta noviembre de 1764. Durante un espacio más o menos de 8 años y medio se dedicó a predicar en misiones populares, juntando a mucha gente en el campo,
en misas de campaña, a la intemperie, y dicen los cronistas de la época que consiguió por la elocuencia de su predicación muchas conversiones. Desde 1758 hasta 1767 recorrió prácticamente a pie unos, escuchen bien, 4.400 kilómetros en esa zona. La mayor parte del tiempo lo hizo a pie y además, como ya les conté, con una llaga que nunca cerró en su pierna izquierda. Es decir, que este hombre estaba lejos del fraile cómodo y aburguesado que a veces se quiere hacer ver en este tipo de historias del Nuevo Mundo. En 1767, no es este un dato menor para ir a donde queremos llegar, el rey de España, Carlos III, expulsa de los territorios de la Nueva España, es decir, de América, a los jesuitas. Algunos tendrán una idea por esta película bastante famosa que se llama La Misión, ¿no? Lo que se trata dentro de la película es este momento de expulsión de los jesuitas de las tierras americanas. Así que todas las misiones jesuíticas de la península de California pasaron al Colegio San Fernando de la capital mexicana y, por supuesto, de ese colegio llamaron inmediatamente a Fray Junípero y le dieron un nuevo destino. Tenía Junípero en este momento ya 54 años. Y aquí comienza el aporte más importante, tal vez, por eso es llamado apóstol de California. Así entonces desembarcaron en Loreto, en la Baja California, el 1 de abril de 1768. Hay muchas crónicas del lugar, no están de acuerdo, pero allí los territorios estaban ocupados por los indios cochimíes. Algunos historiadores dicen que había unos 100.000 indios. Sin embargo, los jesuitas, que ya tenían 60 años de misión en ese lugar, dicen que no superaban los 50.000. El virreinato en ese momento se veía amenazado básicamente por tres frentes. Primero, por las colonias en Luisiana, que eran francesas. En segundo lugar, por el poderío naval británico por la costa del Pacífico. Y en tercer lugar, porque los rusos en esa época ya cruzaban por Alaska y bajaban hacia el sur. Así que había un problema de geopolítica bastante importante en la época. Así decidieron emprender entonces el camino hacia las tierras todavía no exploradas de la Alta California. Esa es la razón fundamental por las cuales el virreinato manda una expedición con soldados, con pertrechos, con alimentos y con un grupo de frailes que se les pide la misión de organizar esos asentamientos y predicar la fe cristiana a estas gentes. Las tribus de esta zona de Estados Unidos no tenían el mismo adelanto que tenían las tribus de México. Allí en México son clásicos los dos imperios, el imperio azteca y el imperio maya, del cual tenemos sobreabundantes datos. Pero en esta zona donde entra a trabajar Junípero Serra, los indígenas apenas vivían comiendo raíces, eran seminómades, no tenían ningún tipo de organización,
no usaban vestido y en invierno solo se cubrían con barro para soportar las inclemencias del tiempo. Así que indudablemente esta zona en la que se entraba era una zona compleja, una zona compleja. Por eso esta expedición, además de estar los religiosos, va acompañada de militares. Decíamos que habían emprendido esta misión hacia la Alta California y armaron 4 expediciones. Las 3 primeras se pusieron en marcha en los primeros meses del año 1769 y la 4ª fue por tierra. En esa 4ª expedición por tierra fue Fray Junípero como capellán y diarista, es decir, que tomó los datos de aquella expedición. Para esa época el problema de su pierna empeoró bastante, porque vean ustedes que él siempre se dedicó sobre todo a trabajar en el territorio por tierra y de ir de un lugar hacia otro por tierra, así que era bastante doloroso y difícil para él ese trabajo. Caminaron unos 3 meses y llegaron hasta la bahía de San Diego con los barcos San Carlos y San Antonio fondeados en esa bahía. En ese momento había problema de escorbuto, una enfermedad que había diezmado las tripulaciones de los barcos y causaba estragos en las tropas militares. Así entonces, cansados de estos huéspedes extraños que volvían a San Diego, los indios atacaron la misión. No eran indios que fácilmente se acercaran a la misión por curiosidad o por alguna otra razón, cosa que no había pasado en la Baja California. Así entonces, cuando estaban a punto de abandonar San Diego, porque estaban doblegados por la enfermedad, por los indios que atacaban permanentemente la misión y por la falta de alimentos, después de una larga discusión que tiene con el comandante, decide quedarse Fray Junípero junto a otro fraile, y cuando los militares quieren retirarse del lugar, providencialmente llega un barco con provisiones, con lo cual les permite seguir manteniendo la misión de ese lugar. El 1 de septiembre de 1722, Serra funda otra misión, la misión San Luis Obispo de Tolosa, y se iba poblando entonces la costa de nombres franciscanos en lo que se llamaba en esa época el Camino Real, que era una especie de cordón umbilical de la California hispana. Por eso en esa zona tenemos todos nombres hispanos y de tradición franciscana. Por razones obvias podemos nombrar a San Francisco, esa ciudad de Estados Unidos que se llama San Francisco por San Francisco de Asís. Pero también podemos nombrar a Los Ángeles, que es más famosa aún, y que se llama así por la patrona de la orden franciscana, que es Santa María de los Ángeles. Después de estas 2 misiones fundadas por Junípero Serra, se abren 7 más, es decir que Junípero Serra funda 7 nuevas ciudades. San Diego, Santísimo Sacramento, Santa Clara, San Buenaventura, etcétera, Santa Bárbara. Todos son nombres puestos por Junípero Serra, y a pesar de lo difícil, lo duro que era en esa época poder realizar estas fundaciones, bueno, nuestro santo las ha hecho allí con un vigor extremo, al punto de que hoy en día todavía tenemos
estos centros que se han convertido algunos en verdaderas megápolis, como el caso de Los Ángeles o de San Francisco. Tuvo algunos problemas con la gente que venía con él, especialmente con un comandante, y cuando tenía 60 años decidió volver desde allí a la capital mexicana para pedir un cambio en los planes. El único inconveniente era que desde donde estaba él hasta la capital de México había exactamente 2000 kilómetros. Así que a los 60 años emprendió un viaje hacia la capital de México a pie, 2000 kilómetros, para quejarse ante la orden franciscana, ante el arzobispo de México y el virrey, sobre el comandante que tenían allí en las misiones. Trata de recuperarse un poquito porque por supuesto en el camino ya él sufre de fiebre, así que varias veces tiene que detener su peregrinaje hacia México. Cuando puede reponerse, porque la fiebre ya no lo deja en cama, sino que empieza a caminar, escribe una carta maravillosa, hermosa, donde le pide al virrey y al arzobispo la posibilidad de que estas misiones fundadas por los franciscanos estuvieran directamente a cargo de los frailes. Y por supuesto la respuesta fue afirmativa. Así fue. Mandaron un nuevo comandante y estas misiones quedaron a cargo de los frailes. Dicho sea de paso, los frailes franciscanos, cuando armaban una misión, tenían conciencia de que esas misiones eran misiones armadas sobre todo para los indígenas, porque creían que si estos indígenas eran civilizados y eran cristianizados, podrían ser admitidos por España, por la sociedad española, y se les podría ya dejar bajo su cuidado estas tierras de misión. Así sale nuevamente de la capital de México, de regreso a las misiones, en el año 1773. Antes de despedirse, curiosamente, besa los pies de todos los alumnos del colegio. Le besa los pies a cada uno. Es un gesto de humildad. Llegó a San Diego el 13 de marzo de 1774 y el 22 a la misión de San Gabriel. Abrió una ruta terrestre de este modo entre Sonora y California. Una ruta que se conserva ahora. Básicamente la autopista 101 y la 5 actual en la zona de California son básicamente este trayecto que hacía Junípero Serra por aquellos lugares. Volvió a su residencia de San Carlos el 1 de mayo de 1774. Ese era su centro de operaciones, básicamente. Desde allí se movía hacia las misiones y cada vez que no estaba de misión volvía a esa primera fundación de San Carlos. Así que después de un año de tranquilidad y de cristianización progresiva, se hizo el propósito de dejar unas 10 u 11 misiones realizadas antes de morir. Hasta ahora solo había 5, hasta ese momento solo había 5 misiones en el camino real. Por supuesto que dirigía entonces Junípero Serra personalmente las misiones y se dedicó muy especialmente a la reconstrucción de esta misión de San Diego que, como les dije antes, había sido arrasada varias veces por los indígenas. Sigue teniendo problemas con un comandante que pide suspender las misiones de las tareas de reconstrucción de esta misión por temor a un nuevo ataque indígena, pero
en el año 1777 se reanudan. Y viene algo muy curioso para Junípero Serra y para la orden en la que él estaba. La Santa Sede, es decir, el Vaticano, autoriza al Colegio San Fernando a dar un permiso para poder confirmar en un sacramento de la Iglesia Católica a los indígenas, que solo lo puede dar el obispo, este sacramento, o alguien a quien el obispo delegue. En esa época esa delegación en América venía directamente desde el Vaticano. Cambió el virrey, más o menos para esa época, y durante 6 años, a pesar de este permiso que había del Vaticano, que hablaba de un especial afecto hacia las misiones de Junípero Serra, el nuevo virrey tiene un hostigamiento especial con estas misiones, y fue el momento tal vez más amargo en la vida de Junípero Serra. Un momento duro, bastante duro, porque este nuevo virrey trataba de obstaculizar cualquier obra, cualquier visión de despliegue dentro de las misiones. Desde septiembre de 1777 hasta octubre, hasta el 11 de octubre, Junípero Serra visitó las misiones de Santa Clara y de San Francisco, y se le informó a comienzos del año 1778 que estas misiones ya no dependían de él. Recuerdan que tenía un permiso especial para que las misiones dependieran de él y de la orden franciscana. Estas misiones iban a formar parte, de hecho ya formaban parte, de lo que se llamaban las provincias internas, una nueva forma de organización civil. Y esto dejó a Junípero Serra sin ningún tipo de poder de decisión dentro de las misiones. De todos modos, la orden pidió permiso para hacer 4 custodias franciscanas dentro de estas nuevas provincias. En realidad, esas custodias van a pasar finalmente a manos del clero secular, como les adelanté, aunque en la mente del arzobispo tenía pensado poner ahí a la orden de frailes dominicos. En el año 1784 se le venció el permiso de poder confirmar en esas tierras, y comenzó una nueva y última etapa en la vida de Junípero Serra, porque esta vez el que siempre había desplegado una labor muy importante hacia afuera, comienza un periodo de reconcentración sobre sí mismo. Comienza a trabajar especialmente en el convento de la orden y se dedica a una labor de fuerte carga espiritual y de atención pastoral sobre las personas que estaban cercanas a él. Durante varios días permaneció en la capital de México, a donde regresó, y habló con su discípulo sobre la escasez que había de misioneros en las tierras americanas, en la Nueva España. El día 26 de agosto de 1784, después de estos días de charla, pidió él una confesión general de toda su vida. Cuentan los cronistas entre lágrimas esa confesión, y al día siguiente se levantó, ya saben que estaba él bastante enfermo, y por sus propios medios fue a la capilla, pidió la Sagrada Eucaristía, y por la noche recibió otro sacramento de la Iglesia Católica que se llama unción de los enfermos. Al amanecer del día 28, estamos hablando del julio de 1784, pareció mejorar un poquito después de haber recibido la unción, y salió a saludar a los oficiales
oficiales del navío San Carlos que había llegado en esos días. Después del mediodía, más o menos, se piensa que a las 2 de la tarde, acostados sobre sus tablas, porque los frailes en esa época no usaban cama, sino simplemente 2 tablas donde dormían. Bueno, allí lo encontró la hermana Muerte sobre esas tablas y con su crucifijo de misionero sobre el pecho. Había trabajado mucho durante sus 70 años de vida, 70 años, 9 meses y 4 días de vida. Mucho había trabajado. Casi durante 54 años vistió el hábito franciscano. 46 años fue sacerdote. 35 años y medio de su vida se dedicó a la misión y le dedicó los últimos 15 años de la vida a roturar el campo pagano a la Alta California. Los indios, desconsolados, que querían mucho a Fray Junípero Serra, velaron toda la noche el cadáver del entrañable Padre Viejo, así decían los indios, Padre Viejo. Y tenían muy presente y agradecían que este Padre Viejo les había engendrado a una vida nueva en Jesucristo. Le recortaron los mismos indios el hábito y los cabellos, y después de solemnes funerales bastante importantes para la época, el domingo 29 de agosto los restos de Fray Junípero Serra fueron inhumados sobre el presbiterio. Actualmente, si ustedes viajan por esa zona, en el templo de misión de San Carlos de Monterrey, o el Carmelo, como también lo llamaban, se encuentra la tumba de Fray Junípero Serra. Hasta aquí más o menos una idea de su vida. Ahora, ¿qué podemos recuperar de este hombre? ¿Qué podemos recuperar? Sin duda, Junípero Serra es una figura extremadamente importante en el desarrollo de la actual California. Sus misiones no solamente sirvieron como la pieza central del avance del catolicismo en California, sino que fueron un cimiento clave para el crecimiento de las mayores ciudades de la zona, y los misioneros, además de evangelizar, ayudaron a mejorar entrañablemente la vida de los nativos, introduciendo fuentes de comidas nuevas y también, sobre todo, a renovar el sistema agrícola, que en realidad en las tribus de esta zona la agricultura no existía. Y decimos fuentes de comidas nuevas porque además Fray Junípero Serra se encargó de llevar a todos lados donde estuvo caballos, vacas y cerdos. Y eso fue para estas tribus realmente una nueva forma de ganarse la alimentación, de autosustentarse. Lo que era producido además por los indios en las misiones beneficiaba solamente a la población de la misión. Es decir, que toda esa tarea, toda esa labor de los indios en esas misiones iba nuevamente a los indios, no a los españoles, no a los frailes. Y fueron estos mismos españoles, verdadera gloria de la humanidad, hombres ilustres, a los cuales la historia todavía les debe una disculpa en muchos casos. Estos hombres fueron los que pusieron realmente los cimientos de nuestra cultura hispana y católica y nos dieron este instrumento
maravilloso, magnífico del lenguaje, de la lengua castellana. ¿Cuánto le debemos realmente a estos hombres que fueron capaces de arriesgar su vida, su pellejo, para venir a América? ¿Quién sabe si nosotros hubiésemos sido capaces de dar lo mismo que dieron ellos? Probablemente no. Probablemente no. El padre Serra, como les decía, fue beatificado por Juan Pablo II, otro hombre extraordinario del siglo XX. Y lo hizo en el año 1988, en una visita de Juan Pablo II anterior, en el año 1985, Juan Pablo II se había acercado hasta la tumba de Junípero Serra para orar allí sobre sus restos. En 1988, Junípero Serra es beatificado por Juan Pablo II. Así, Junípero Serra fue el alma de la evangelización de la California estadounidense o de la Alta California. La relevancia de este misionero en la historia de esa parcela del Nuevo Mundo la confirma la presencia de su estatua, la única estatua de un español, repito, la única estatua de un español en el Hall of Fame, en la Galería de la Fama del Capitolio norteamericano en Washington, colocada entre los padres fundadores de Estados Unidos y entre los personajes más destacados de la nación.